La leyenda negra del territorio que nos arrebató Estados Unidos que muchos mexicanos no creen. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy tocaremos uno de los temas más sensibles para los mexicanos, de la vez que Estados Unidos nos arrebató más de la mitad del territorio nacional, algo que muchos no hemos podido olvidar a pesar de que ya han pasado muchos años. Sobre este tema han surgido muchas historias y leyendas, como el creer que Santa Anna fue un traidor ventepatria. Sin embargo, esta historia va más allá, desde abandonar y regalar la tierra hasta saber que él no fue quien firmó el tratado. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? Pues quédate atento porque no te puedes perder este video. Para la elaboración de este nuevo video, nos basamos en los libros titulados México y el expansionismo norteamericano, escrito por Josefina Zoraida Vázquez, así como el de Santa Anna, héroe o villano, la biografía que rompe con el mito del autor Will Fowler. Además, los artículos escritos en los sitios BBC, Infobae, revistas jurídicas de la UNAM y El Financiero. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El error que cometió México para perder su territorio. Todos sabemos que una gran parte del territorio mexicano pasó a ser de Estados Unidos, pero en las escuelas no nos enseñan cómo se inició realmente todo, hasta llegar a lo ocurrido en 1836, pues ese despojo territorial fue en parte consecuencia de una realidad demográfica inevitable. Al ser un territorio bastante alejado del centro del país, poco a poco se nos fueron metiendo como la humedad, hasta que llegó el punto de que ya por cada mexicano que residía en ese territorio había unos 10 colonos de origen estadounidense. Y es que el gobierno mexicano atrajo a los colonos a ese territorio incentivando con políticas generosas de entregas de tierras, a pesar de que existía el antecedente de que ciudadanos estadounidenses habían intentado invadir territorios por la fuerza. El establecimiento de colonos estadounidenses en Texas se inició en la década de 1820 y fue impulsado por Moses Austin, quien decidió emigrar a Texas y solicitar una concesión para establecerse con 300 familias y obtuvo la autorización por parte de las autoridades españolas para crear esa colonia en Texas, pero quien cumplió con la tarea fue su hijo Stephen Austin, a quien conocen en Estados Unidos como el padre de Texas. Stephen necesitaba ahora un permiso que le permitiera continuar, pero México ya había logrado su independencia, así que viajó a Ciudad de México a presentar su petición ante las nuevas autoridades nacionales. El gobierno de México le permitió continuar y lograba que aprobaran una nueva ley que creaba el sistema de empresarios, que era el nombre que se otorgaba a quienes creaban colonias autorizadas en Texas y que serían recompensados con tierras. Mientras más colonos hubiera, más tierras recibirían. A cambio, Austin tuvo que comprometerse a que los colonos juraran lealtad a México, aprenderían español y se convertirían al catolicismo. Así que entre 1821 y 1823, Austin estuvo publicando avisos en la prensa del sur de Estados Unidos, buscando familias interesadas en establecerse en su colonia, con la posibilidad de obtener grandes cantidades de tierra a un precio que equivalía a una décima parte de lo que costaban en Estados Unidos, por lo que Austin no tardó mucho en conseguir sus colonos. De hecho, pudo escoger entre los candidatos y privilegió a aquellos que tenían una mejor situación económica y social. Para finales del verano de 1824, ya estaban en Texas la mayor parte de las primeras 300 familias autorizadas y después recibió autorización de las autoridades mexicanas para fundar otras 4 colonias. En total, llegó a traer a Texas a unas 1000 familias. Las tensiones entre los colonos anglo-estadounidenses y el gobierno de México crecieron notablemente a partir de 1830, cuando el gobierno mexicano aprobó una ley que prohibía la llegada de más inmigración a Texas. La norma estaba basada en recomendaciones hechas por el general José Manuel Mier y Terán, quien después de hacer un recorrido por Texas quedó alarmado al constatar que el número de colonos superaba con creces a los mexicanos, por lo que recomendó cerrar las fronteras de ese estado a los estadounidenses, impulsar la llegada de más población europea y mexicana y prohibir la esclavitud, que aunque en México estaba prohibida desde 1820, los colonos de Texas no lo respetaban. Así que este tipo de medidas fueron motivo de protesta y preocupación entre los colonos, que desde al menos 1826 habían protagonizado revueltas intermitentes en contra del gobierno mexicano. Las tensiones, sin embargo, comenzaron a acercarse a un desenlace a partir de 1834, luego
luego de que el presidente Antonio López de Santa Anna disolviera el Congreso y puso fin a la estructura federal para establecer un gobierno centralista en México. La confrontación entre las fuerzas de Santa Anna y los colonos anglo-estadounidenses se extendería unos pocos meses y acabaría en la batalla de San Jacinto en abril de 1836, tras la cual se consumó la separación de Texas de México. Número 2. La culpa que le echan a Santa Anna, que en realidad es mentira. En 1836, Texas declaró su independencia de México, pero los rebeldes fueron reprimidos por Santa Anna. En años siguientes, los deseos expansionistas de Estados Unidos se hicieron evidentes y debido a la tensión en la frontera, el presidente James Polk declaró una batalla contra México en 1846. El resultado final fue la invasión norteamericana en México y la pérdida de la mitad del territorio. El 2 de febrero, al firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que los actuales estados de California, Arizona, Nevada, Utah, así como parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming, pasaron a formar parte del país vecino del norte, con lo que su frontera cambiaría de Río Nueces al Río Bravo. A cambio darían una compensación de $15 millones y acordó pagar las deudas que el gobierno mexicano le debía a ciudadanos estadounidenses. Pero a diferencia de lo que se piensa, no fue Antonio López de Santa Anna quien firmó ese tratado, sino el entonces presidente de México, Manuel de la Peña y Peña, el cual no hizo público el tratado hasta la nueva reunión del Congreso mexicano el 7 de mayo de 1848. Así también, los negociadores del mismo por parte de México fueron José Bernardo Couto, Luis G. Cuevas y Miguel Atristain. Nicholas Trist fungió como representante y negociador del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Sobre este capítulo, refiere el historiador José Valadez de la Peña y Peña, fijó su posición sobre el conflicto con Estados Unidos y el tratado antes de la firma de este. El abogado y expresidente mexicano expresó ante el Congreso Nacional lo siguiente: el que quiera calificar de deshonroso el Tratado de Guadalupe por la extensión del territorio cedido, no resolverá nunca cómo podrá terminarse una lucha desgraciada. Los territorios que se han cedido por el tratado no se pierden por la suma de 15 millones de pesos, sino que recobrar nuestros puertos, por la cesación definitiva de toda clase de males, de todo género de horrores, por consolar a multitud de familias. Demasiado sentimos ya la desorganización social, la inseguridad de las poblaciones y caminos, la paralización de todos los ramos de riqueza pública y la miseria general. Número 3. Santa Anna fue un héroe o un villano. La historia donde se cuenta que Santa Anna fue un traidor comenzó desde la batalla entre México y Estados Unidos, cuando el diputado Ramón Gamboa comenzó a difundir tales acusaciones, estableciéndose esta idea en la Restauración Liberal y con Benito Juárez. En este contexto, Santa Anna surge como el gran malvado de la historia. Fue una forma de justificar las reelecciones de Díaz, exagerando la inestabilidad de la época de Santa Anna para poder enlazar el progreso porfiriano. Tras 17 años de investigación documental exhaustiva en México y Estados Unidos, el historiador británico Will Fowler publicó un libro que separa el mito de la realidad, Santa Anna, héroe o villano, en el cual revela que las acusaciones de traidor apelan a cosas que no están basadas en la verdad. Se le acusa de traidor por haber aceptado la independencia de Texas en el Tratado de Velasco de 1836, cuando en realidad él estaba preso. De hecho, en este tratado no reconoció la independencia de Texas, tuvo muchas discusiones con sus captores. Lo podemos ver por la cantidad de borradores que rechazó, aún sabiendo que era un presidente preso y que como tal su firma no tenía validez. Lo que acordó en ese documento fue aceptar que una comisión tejana fuera a México a proponer la idea de la independencia de Texas, sabiendo perfectamente que el Congreso iba a rechazar la propuesta. Se dice también que vendió la mitad del país y no fue así. El territorio se perdió tras perder la batalla contra Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que firmó el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, compuesto por liberales moderados. Santa Anna, en tanto, quiso continuar la batalla yéndose a Oaxaca para formar un nuevo ejército, pero no sucedió porque Benito Juárez no quiso apoyarlo. Tampoco es verdad, según el historiador, de que haya vendido parte del territorio, pues aunque era corrupto y recibió sobornos junto a todos los del Congreso por parte de los comisionados estadounidenses,
estadounidenses, este utilizó los fondos norteamericanos para formar un ejército en San Luis Potosí, con el cual luchó defendiendo a México. Era un hombre sumamente nacionalista y patriota que defendió el país de los españoles y los franceses. Si acaso se le puede acusar de vendepatrias, puede ser por la venta de la mesilla en los estados actuales de Arizona y Nuevo México. En 1853, la historia popular mezcla erróneamente la pérdida de la mitad del territorio con la venta de la mesilla, que aunque sí lo vendió, es poco a comparación de todo el territorio que perdimos. Número 4. ¿Qué habría pasado si México se hubiera negado a firmar el tratado? Esta es una pregunta que tal vez todos en algún momento nos la hemos hecho, pero la realidad es que ni siquiera es viable pensarlo. Tomando en cuenta las circunstancias, si no hubieran firmado, Estados Unidos habría tenido un pretexto no solo para quitarnos la mitad del territorio, sino el país completo, como ha pasado con otros países. Además, debemos tener presente que en 1847 el gobierno mexicano ya se había quedado sin recursos militares y económicos, por lo que era imposible seguir combatiendo. Así que aunque creamos que no fue lo correcto, realmente se pudo haber evitado. Por poner un ejemplo, es como cuando un ladrón te asalta y no tienes cómo defenderte, porque lo único que provocaría si te resistes es que te terminen dando un tiro, pero igualmente te van a quitar la cartera. Así estaba nuestro país por aquellos años, sin recursos para continuar defendiéndose y con muchos mexicanos, como siempre, divididos ideológicamente entre liberales y conservadores. Muchas gracias Nopalbrothers y Nopalsisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cómo crees que fuera nuestro país si aún tuviéramos todo nuestro territorio. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. La historia oscura de los lugares de México que parecen sacados de una película de terror. Bienvenidos Nopalbrothers y Nopalsisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los lugares en México que parecen sacados de una película de miedo, por sus historias oscuras y arquitectura misteriosa, ya que aunque en México vemos el fin de la vida como algo increíble y respetado, también nos gusta el misterio, lo paranormal y las leyendas. Y como en México se encuentran miles de lugares misteriosos, queremos mostrarte 5 que tal vez no conocías. Por